Gloria sean dadas a nuestro Redentor. Bendita cruz, bendita sepultura y más bendito el que murió por nosotros. Damos inicio a esta nueva exposición. Es un gusto poder saludarles este día 15 de abril, año 2022, cuando tenemos la hermosa oportunidad de poder compartir junto a ustedes de la exposición titulada Origen y Significado de la Semana Santa, que va a estar a cargo de nuestro estimado hermano Paulo Santi. Aquí también tenemos en pantalla a mi hermano Paulo. Muy buenos días. Buenos días, hermano Pablo. Dios le bendiga y le guarde a todos mis hermanos. Amén. Que el Señor le bendiga amén. y le guarde mucho. Gracias, hermano Pablo. Y también nos va a acompañar en las redes sociales nuestro querido hermano Samuel Tello, miembro también de Archivo Pentecostal. ¿Cómo estás, hermano Samuel? Muy buenos días, hermano Pablo, y también a todos nuestros televidentes. El Señor les bendiga grandemente y aprendamos juntos sobre la Semana Santa, esta fecha tan especial para todos los cristianos. Amén. De todas maneras, estábamos partiendo este programa, esta exposición dedicada a Semana Santa con la alabanza Preciosa Sangre. Y qué maravillosa sangre la que nos permitió obtener la salvación de nuestras almas. Y gracias a ese sacrificio tan bendito, tan perfecto, nosotros tenemos la seguridad de un día poder estar con nuestro Salvador por una eternidad. Así que hay mucho de qué aprender del origen, el significado, algunos mitos, y para eso nuestro hermano Paulo Santi se ha preparado, quien tiene una interesante exposición que va a poder compartir junto a todos nuestros hermanos que ya nos están acompañando. Pero como en toda actividad de Archivo Pentecostal, nosotros requerimos de la ayuda del Espíritu Santo y le vamos a dar gracias también a nuestro Dios a través de la oración. Así que le invito, queridos hermanos, queridos amigos, que demos gracias a Dios por este día que Él nos regala. Bendito Padre amado, vamos con mucha alegría ante tu presencia, en primer lugar para poder agradecer el hecho de que nos tengas con vida, que nos permitas, Señor, compartir como miembros de Archivo Pentecostal con un tema tan especial que es este significado de la Semana Santa. Señor, a veces incluso es desconocido dentro de los mismos cristianos, pero en esta oportunidad se ha dado la oportunidad para que todos podamos aprender un poco más de esto que nos llega tan a la piel, que va directo al corazón y que debe ser parte de nuestra esencia como miembros de la Iglesia de Cristo. Señor, permite sostener esta transmisión, ayuda, Señor, a quienes van a exponer, quienes van a compartir pantalla, y ayúdanos, Señor, a poder toda nuestra atención para poder, Señor, disfrutar de lo que tú tienes preparado para esta jornada. Gracias, Señor, te damos a través de Cristo Jesús, nuestro maravilloso Redentor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y hemos dado inicio entonces con esta hermosa oración y sin mayor preámbulo, vamos a dejar con nosotros a nuestro estimado hermano Paulo Santis, quien es integrante de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en Villalerce, en el sur de nuestro querido Chile. También es director del Instituto Bíblico del Sur y es parte de los integrantes de Archivo Pentecostal. Así que le damos la bienvenida a nuestro querido hermano Paulo y Dios revista de mucha gracia a nuestro hermano en esta exposición, Origen y Significado de Semana Santa. Muy bien. Muchas gracias, hermano Pablo. Todavía no tengo la función para hacer la presentación. Ah, ya. Entonces Samuelito hoy va a hacer las conexiones de mi hermano Pablo. La presentación de Semana Santa
Está basado en el libro de texto de Justo González, que lo escribió en el año 2019, lo publicó por la editorial Mundo Hispano. Él es un historiador y teólogo que ha escrito más de 150 libros, y estos libros son utilizados en las universidades, seminarios, institutos teológicos. Bastante prolífico, uno de los escritores más prolíficos de América Latina. Sus libros más conocidos son Historia del pensamiento cristiano, Historia eclesiástica también. Y estos son los últimos libros. Semana Santa también tiene del día domingo. ¿Qué más? En Navidad también escribió otro de los libros. Y este es uno de ellos. Y la presentación se basa en este texto para que los hermanos que deseen conocer los orígenes de Semana Santa puedan adquirirlo en algunas librerías cristianas evangélicas en Chile. A ver, voy a... Ya se ve en pantalla, mi hermano Pablo. Perfecto. Perfecto. La Semana Santa es una de las semanas o las fechas más importantes del mundo cristiano, tanto de las iglesias del Oriente como de las iglesias del Occidente, celebradas por la gran mayoría de las iglesias evangélicas protestantes del mundo del Occidente. Todos los días domingos del año se considera el día de la resurrección de Cristo, y ya desde muy temprano, y pareciera que en el libro de Apocalipsis Juan dice: yo estaba en el día del Señor. Ya esa expresión día del Señor se comenzó a entender como el día domingo, porque recordaba la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, el día de la semana más importante dentro del mundo cristiano fue el día domingo, donde se reunían para celebrar la resurrección de Jesús de Nazaret. Pero dentro de todo ese año, el domingo más importante del mundo cristiano fue el domingo de la resurrección. Y todos los otros domingos eran preparatorios para este gran día, el gran día del año, el día de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es el pilar fundamental de la fe cristiana, donde se sustenta la fe cristiana, la resurrección, la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo. Ese es el núcleo de la fe cristiana. Justo González habla de los orígenes de lo que se conoce actualmente como la Semana Santa, porque comenzó con el día domingo. La Iglesia cristiana, en el libro de los Hechos y también en el libro de Corintios, en las epístolas de Corintios, la Iglesia se reunía cada primer día de la semana para partir el pan, para recolectar las ofrendas, para exponer la palabra de Dios, para que los creyentes se reunieran entre sí. También el día sábado era muy importante para las comunidades judías, pero después, cuando el cristianismo se extiende a las comunidades no judías, a los gentiles, se convirtió ya el día domingo en el día más importante. Además que los que no eran judíos, el día sábado no lo descansaban, y por lo tanto solamente se reunían el día domingo siempre en la mañana. Y también este libro, aparte de los orígenes, también presenta el significado de lo que se conoce hoy como Semana Santa. Él escribe, Justo González, el libro con varios propósitos. Uno de estos propósitos es traer Semana Santa a nuestra vida, dándonos a conocer cómo la observaron nuestros antepasados en la fe cristiana. Como historiador, él está muy preocupado de que exista una continuidad histórica, o que esté la conciencia de la continuidad histórica de la fe cristiana. Porque los cristianos no nacimos hace 500 años, o hace 100 años en el caso del pentecostalismo. No nacimos con los avivamientos evangélicos en Estados Unidos en el siglo XVIII, o con Martín Lutero en el siglo XVI, sino que
tenemos una herencia histórica que se remonta hasta el siglo I, por lo tanto llevamos 2000 años de práctica del cristianismo. Por eso a él le interesa mucho que los cristianos conozcan cuáles son nuestros antepasados en la fe. ¿Cómo observaban en Semana Santa los antiguos, hermanos nuestros? No por imitarles, esto es muy importante también lo que señala Justo González, sino o por mera curiosidad de saber qué es lo que hacían los creyentes de Etiopía, por ejemplo, los creyentes de las iglesias copta de Alejandría o egipcia, la de Jerusalén o la de Armenia, o la siriaca, por ejemplo, la de Georgia, o lo que ocurría, cómo celebraban en Roma, sino para ayudarnos a practicar sus ritos que verdaderamente nos coloquen de nuevo en nuestra relación con nuestro glorioso pasado y nuestro inigualable futuro. Cuando él habla acerca de los ritos, justifica también el término este de los ritos. En sí no tienen relevancia el sentido, el significado, la actitud con la cual se celebran estos eventos. Eso es lo importante, lo relevante. Por ejemplo, cuando se da la mano es un rito. Pero la actitud con la cual se da la mano a otro hermano, eso es lo fundamental del rito, no el rito en sí. Eso es lo que él quiere. Ponernos en contacto con nuestros antepasados en la fe. Ese es uno de los propósitos por los cuales él escribe este importante libro. También desafiarle a entender los profundos significados de algunos de aquellos ritos y considerar cómo esos significados pueden expresarse y experimentarse hoy no solamente con palabras, sino también con acciones que nos pongan una vez más en contacto íntimo con los orígenes de nuestra fe. Los creyentes antiguos, no estamos hablando de la iglesia de Roma, sino que de donde se origina el cristianismo. Porque en el occidente se piensa que en Roma surge el cristianismo, en Europa, pero el cristianismo surge en Jerusalén. Allí nace la iglesia cristiana, la madre de todas las iglesias cristianas, no la de Roma, sino que la madre de las iglesias, de todas las iglesias cristianas, es la de Jerusalén. Allí en Jerusalén se comienzan desde muy temprano ya a celebrar esta fecha fundamental, importante, la más importante del mundo cristiano, yendo al Monte de los Olivos, por ejemplo. Aquellos lugares donde Cristo celebró la última cena con sus discípulos, se leía las escrituras, los evangelios, se pasaban por los lugares donde Cristo fue crucificado, sepultado, pero no por curiosidades, como señala él, sino para que los creyentes experimentaran la fe cristiana, los sentimientos que el cuerpo, que los sentimientos, que las emociones o el intelecto estuviese participando activamente en estas acciones o en estos ritos que realizaba la iglesia en la antigüedad. Expresar los mismos sentimientos que tuvo Jesús de Nazaret, en el Monte de los Olivos, por ejemplo. Es uno de los propósitos de este libro también, mostrar algunos de los modos en que aquellos antiguos creyentes manifestaban su fe en su culto. Los cultos son para expresar la fe en el Creador y en sus observaciones religiosas, aunque sus prácticas hayan sido muy diferentes a las nuestras. Por supuesto que sí, porque somos de otra cultura, somos del occidente, somos de esta fecha del siglo XXI actualmente. Es muy diferente entonces. Su fe estaba depositada sin embargo en el mismo Señor nuestro, y con su culto y sus devociones buscaban hacerse partícipe de su cuerpo, que era la iglesia de Cristo, y de la misión de Jesucristo. Al igual que lo buscamos nosotros hoy, porque celebramos los cultos de determinado modo para participar del cuerpo de Cristo y de la misión de Jesucristo. Por sobre todo, dice Justo González, se propone ayudarnos a entender que, a pesar de nuestras diferencias y de los siglos que nos separan, llevamos 2000 años, a pesar de aquello y de los siglos que nos separan, aquellos cristianos que en los primeros siglos de nuestra era celebraban Semana Santa de tan diversas maneras y en diferentes fechas, porque
no se celebra a la misma fecha en el Oriente que en el Occidente, por los diversos calendarios. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa celebra la Semana Santa en distinta época posterior a lo que se celebra en el Occidente. Y en diferentes fechas son parte de nuestra herencia, somos herederos de ellos. Y sin ellos, esto es muy importante lo que él menciona, sin estas personas, estos creyentes, y sin el testimonio de estas personas, de muchas generaciones, entre aquellos días y los nuestros, jamás hubiéramos escuchado las buenas noticias de Jesucristo. Ellos son los transmisores de la fe, los que han perpetuado la fe primitiva de los creyentes de los primeros siglos. Son los que nos han heredado a nosotros, los evangélicos, los protestantes, y también posteriormente cuando surge el pentecostalismo. Los grandes dogmas de la fe cristiana, celebrar los primeros 680 años del cristianismo. Lo que hace Martín Lutero, Calvino, Zwingli, Knox, Jacobo Arminio, es la misma Iglesia católica, pero reformada. El que volver al catolicismo, no de Roma, sino a la universalidad de las iglesias, purificando aquellos elementos que se habían corrompido en la iglesia de Roma, pero adquiriendo los mismos dogmas de todas las iglesias del Oriente y del Occidente, de los primeros 680 años. Concilio de Nicea, de Constantinopla, el concilio de Éfeso, por ejemplo, de la Trinidad, de la unidad hipostática de Jesucristo. Cristo es hombre, Cristo es Dios al mismo tiempo, la personalidad del Espíritu Santo, Dios, tiene dos naturalezas, dos voluntades, dos naturalezas es lo que se determinó en los concilios antiguos. Eso fue lo que nos transmitieron estas personas. Y no solo eso, sino que son nuestros hermanos y hermanas en la fe. No lo dice en este libro, pero en otra conferencia, señala que para Dios no hay muertos, sino que Dios es el Dios de vivos. Con el caso de Abraham, Dios no es Dios de muertos, sino de Dios de vivos. Por lo tanto, estos hermanos que murieron, para Dios no están muertos. Para nosotros ya no están en este mundo, pero para Dios estas personas están vivas, porque están conectadas con la vida misma que es Jesús de Nazaret. Por lo tanto, en ese sentido son hermanos en la fe, que nos transmitieron y nos heredaron la fe. Quizás con el favor de Dios entender eso, nos dice Justo González, entender aquello, o darnos cuenta de aquello, nos ayuda a tolerarnos, apoyarnos, amarnos unos a otros en medio de tanta diferencia que hoy buscan dividir el cuerpo de Cristo y así debilitar el testimonio de Jesús de Nazaret. Así comienza la parte introductoria de este libro, muy importante, quedé muy encantado con este libro, lo recomiendo a todos los que quieran conocer más acerca del significado de Semana Santa, y qué es lo que realmente se vive en esta fecha, que es la fecha más importante del mundo cristiano. Los orígenes de Semana Santa, ahí tenemos un relieve muy antiguo, esto viene del arte paleocristiano, se esculpían en piedras, representaba al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Muy ilustrativa esta imagen. Tenemos el Cordero con una cruz, el Cordero que fue sacrificado. Me gusta cómo se expresa en el libro de Apocalipsis, el Cordero que está delante de Dios, parecía sacrificado, degollado, pero está de pie porque está resucitado. Y el único digno de abrir el libro, de desatar su sello, y todos reciben la adoración, y todos adoran a este Cordero que está de pie delante de Dios. Está sacrificado, pero está de pie, está vivo. Me gusta mucho esa imagen porque representa la resurrección de Cristo. Fue muerto, pero resucitó. La Pascua no tenía nada que ver con la Navidad. Actualmente en Navidad se dice la Pascua, pero en realidad no sé de dónde habrá surgido esa idea muy confusa por lo demás, que no tiene ninguna relación, conexión con la Pascua que nos presenta la Sagrada Escritura, la Biblia.
La Pascua no tenía nada que ver con Navidad entonces. Los cristianos estuvieron celebrando la Pascua por largo tiempo. Incluso ya desde los primeros siglos ya celebraron la Pascua. Antes y mucho tiempo antes de comenzar a celebrar Navidad. La Navidad se celebró posteriormente, aparece esta fecha. No recuerdo, parece que en el siglo IV, cuando se oficializa el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, se comienza a celebrar Navidad, pero antes no. Originalmente la Pascua se relacionaba con lo que nosotros llamamos hoy Día de la Resurrección o el Gran Día de la fiesta cristiana. El domingo cúlmine o el domingo más importante dentro de los domingos del año. Y todos los otros domingos son preparación para este gran día, del día domingo de resurrección. Y poco después, con toda la Semana Santa. Primero con el día de la resurrección, esa es la Pascua, así se identificó originalmente en el mundo cristiano. Bueno, lo menciono porque este es una perspectiva histórica. Lo que está haciendo Justo González es irse a los orígenes de la fe cristiana desde una perspectiva histórica. Originalmente la Pascua era una fiesta judía en la que se celebraba la liberación del pueblo de Israel del yugo de Egipto. Se mataba un cordero, es el cordero pascual, cuya sangre se ponía en los dinteles de las casas para que el ángel de la muerte pasara de largo. Eso es lo que significa Pascua, Pesaj, pasar de largo, porque el ángel de la muerte pasó de largo. Y el paso también de los israelitas, de la esclavitud a la liberación. Pero esos son símbolos, son tipos, son figuras preparados por el Espíritu Santo con anticipación, figuras proféticas, para simbolizar una realidad espiritual futura. Eso es lo que dice precisamente el apóstol Pablo en el libro de los Corintios. Cristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero Pascual. Juan Bautista lo identificó también así. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, en el mundo cristiano se reinterpretó la Pascua judía y se va a darle una interpretación cristiana, porque la Pascua judía era un símbolo profético cuyo cumplimiento se efectuó en Cristo Jesús cuando murió en la cruz. Ahí se cumple la figura profética. Y ahora los cristianos celebran el cumplimiento profético, que es la Pascua de Cristo, nuestra Pascua. Allí se comienza a relacionar entonces la Pascua con la resurrección. Por largo tiempo estos días particulares del año, que hoy llamamos Semana Santa, eran sencillamente los días de la Pascua, o sencillamente la Pascua, aludiendo a la resurrección de Cristo. Originalmente así comenzó. No es sino en el siglo IV que empezamos a encontrar con mayor frecuencia la palabra santa. Antiguamente, el término más antiguo para referirse a este domingo de resurrección fue Pascua. Pero después comienzan a agregarse algunas palabritas. Santa, por ejemplo, en referencia específica a esta semana. Ya no era solamente el día domingo, sino que aludía a toda la semana. En referencia específica a esta semana. En el año 330, Atanasio se refiere a la semana de la Santa Pascua. Por la misma época, las constituciones apostólicas, que son del siglo IV también, y cuyo origen no hay claridad, pero es un documento antiguo del siglo IV, alude a esta fiesta como la Santa Semana de la Pascua. Siempre está la Pascua integrada en estas expresiones antiguas. En los siglos IV y V datan varias referencias a la Gran Semana. Así le denominó Juan Crisóstomo, patriarca de la iglesia de Constantinopla, el profeta de Dios que Dios utilizó para demandar la obediencia a la palabra de Dios desde los emperadores hasta el vulgo, hasta el más sencilla persona de Constantinopla, la capital del imperio griego de Roma, de Constantinopla, las iglesias del Oriente, de la iglesia ortodoxa de Constantinopla. Así le denominó Juan Crisóstomo, la Gran Semana. La última semana de Cuaresma le denominó Agustín de Hipona, ya no de Constantinopla, sino
del África, de Hipona, la última semana de Cuaresma. ¿Por qué de Cuaresma? Porque para todos los días domingo era el día más importante de la semana para el mundo cristiano, y para los judíos cristianos, sábado y domingo, y para los gentiles cristianos, solamente el día domingo, pero eran domingos preparándose para el gran domingo, la cúspide de los domingos del año, que era la resurrección, pero habían 40 días antes de celebrar este domingo, preparación de los creyentes para celebrar el domingo de resurrección. Eran 40 días de ayuno, y esto se le denomina la Cuaresma, por eso que Agustín de Hipona le llama la última semana de Cuaresma, porque la última semana ya anterior al gran día de la resurrección. Algunas iglesias protestantes y evangélicas celebran Cuaresma. La iglesia metodista, por ejemplo, donde es miembro Justo González, celebra la Cuaresma. Anglicana parece que también celebra la Cuaresma, entre otras iglesias. Sé también en Santiago, una iglesia que es de un enfoque, de una tradición y práctica del pentecostal, también se celebra la Cuaresma. Hermano Pablo quizá debe conocer el pastor José Peña de la Iglesia Evangélica Providencia. Nosotros celebramos Cuaresma, dijo pastor José Peña, porque no porque la Biblia nos mande a celebrar Cuaresma, sino simplemente porque es una fiesta muy antigua del mundo cristiano. Esa es la razón. No es que peque o esté pecando si lo celebra o no lo celebra, simplemente son fiestas muy antiguas del mundo cristiano. ¿Qué más? Y Semana Santa. Ahí aparece el término Semana Santa por vez primera, con Epifanio, obispo de Salamina en el siglo IV. Ahí aparece este término, entonces, el primero en utilizar este término para referirse a esta semana del mundo cristiano. La semana más importante del mundo cristiano, y dentro de esta semana, el domingo, el día más importante, dentro de todos los domingos del mundo. La Pascua, entonces, podía referirse a un día en particular, el día domingo de resurrección, o a toda la semana, desde el domingo de Ramos hasta el gran día de resurrección, así como a la fiesta judía del mismo nombre. Si lo mencionamos judío, la Pascua, bueno, refiriéndose a la celebración de la salida de Egipto. Pero en el mundo cristiano, la Pascua podía referirse al domingo o podía referirse a toda la semana, sin especificar a qué aludía. La referencia más antigua que tenemos a la relación entre Jesucristo y el Cordero Pascual ahora, ¿dónde se encuentra? En 1 Corintios, capítulo 5, verso 7 al verso 8. Cristo es nuestra Pascua, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a Jesús de Nazaret. Cristo es nuestra Pascua. Y el único más explícito en indicar que lo que la Pascua significaba para el judío, la liberación de la esclavitud de Egipto, el cumplimiento de esa referencia profética, o ese tipo, esa figura profética, es Jesús mismo. Él lo menciona el apóstol Pablo más claramente, juntamente con los evangelios, aludiendo a la expresión de Juan el Bautista cuando ve a Cristo descender al río Jordán. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero más explícitamente, más concretamente el apóstol Pablo. Cristo es nuestra Pascua. Por lo tanto, se cumplió lo que ocurrió en el Antiguo Testamento en Jesús de Nazaret cuando murió aquel día. Bueno, lo desarrolla más este día también Juan, el Evangelio de Juan, cuando dice, o cuando presenta la última cena de Jesucristo, lo presenta anteriormente, es decir, antes de la Pascua, tomaron la Santa Cena. Por lo tanto, a la hora que corresponde matar los corderos, para el Evangelio de Juan, en el mundo judío, a esa misma hora Cristo estaba muriendo. Así presenta Juan la muerte de Jesucristo, para indicar también que Cristo es nuestro Cordero Pascual, que nos libera de la esclavitud del pecado y produce la salvación de los seres humanos. La diferencia entre la Pascua judía y la cristiana, ¿cuál es? El Cordero sacrificado es Cristo mismo. Otra diferencia importante es que la Pascua judía se celebraba solamente una vez al año, para la Pascua, desde la perspectiva o enfoque judío.
mientras que los cristianos tenían lugar con mucha mayor frecuencia, en ocasiones todos los días, pero siempre cada primer día de la semana era lo más importante. Cada primer día de la semana se reúnen los cristianos para partir el pan, celebrando la Santa Cena del Señor, para partir el pan. La recolección de las ofrendas, para exponer la palabra de Dios, donde los cristianos se reunían. El día domingo, primer día de la semana, donde celebraban esta Pascua. Esta es la diferencia entre la Pascua judía y la Pascua cristiana. Los primeros días de la semana. Recordemos que de los primeros días de la ascensión de Cristo, la Iglesia Apostólica se reunía el primer día de la semana para celebrar la resurrección de Jesucristo. El más importante era el día domingo. Para el mundo gentil, para los judíos, cristianos, sábado y luego domingo. De ahí proviene entonces este fin de semana largo, sábado y domingo, de los cristianos judíos, que se reunían el sábado y también el día domingo, y después en el mundo gentil solamente el día domingo. Eso es el dato que entrega Justo González. Pero estos días domingo, el día más importante del mundo cristiano, gentil del mundo cristiano, era una preparación para el gran día domingo de la resurrección. Y a este día se le conoció como Pascua. Pero después se le fueron agregando otros días, otro día de la semana. Cuaresma, por ejemplo, 40 días antes de preparación para los creyentes para recibir el gran día de la resurrección. Y en ese domingo anterior al gran día de la resurrección, se celebraba la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Y a ese domingo se le conoció como el día domingo de Ramos. Y antes de llegar, después toma relevancia el viernes, antes de esos días la iglesia van a efectuar diversos servicios, diversas acciones para discipular, para evangelizar. En aquellos tiempos no tenían, este otro dato muy importante, Augusto González, no tenían estas campañas que nosotros realizamos, campañas evangelísticas, no existía. Entonces, ¿qué era lo equivalente para nosotros a la campaña evangelística? Estos días, de Cuaresma, de los días domingos, del Domingo de Ramos, todo esto eran medios didácticos para evangelizar, para discipular. Esto era los sustitutos. Nosotros le denominamos campaña de evangelización cualquier momento donde se aplique el evangelio. Pero para la iglesia cristiana, esto eran los medios para evangelización. Por eso, esa fue la razón, el fundamento, para celebrar estos días. Métodos de evangelización. Se estableció el día domingo de Ramos, recordaba que Cristo ingresa a Jerusalén. Lo que hoy se llama Domingo de Ramos, el primer domingo de la Semana Santa, también recibió otros nombres de la antigüedad. Los nombres más comunes eran el último domingo de Cuaresma. Agustín de Hipona le denominaba esto. El último día de Cuaresma, 40 días antes de la celebración del gran día de la resurrección, donde los cristianos se preparaban espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, es decir, se preparaban en estas áreas, corporalmente, imagínense, corporalmente, para celebrar el gran día de la resurrección. Es decir, todos los sentidos del ser humano estaban preparándose para recibir o celebrar la Semana Santa, intelectualmente, emocionalmente, corporalmente, en todas áreas para celebrar estos días. Eran cristianos que experimentaban la fe cristiana viva, empleando todos los sentidos del cuerpo humano. Domingo de Ramos se le conoció también, recibía otros nombres. Lo más común era el último día de Cuaresma y el primer domingo de la Pasión. La costumbre de bendecir las palmas o ramos para ese día no data sino del siglo VIII. Esta es la práctica que hace la Iglesia Católica Romana, de bendecir las palmas. Surge recién en el siglo VIII, el año 700 después de Jesucristo, muy posteriormente. Pero desde mucho antes sí se acostumbraba, al menos en algunos lugares, señalar el comienzo de la Semana Santa con una procesión en la que se llevaban palmas o ramas, y de ese modo se conmemoraba la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hay una iglesia evangélica también, celebran el Domingo de Ramos, en algunas, no todas, por ejemplo las Asambleas de Dios, en Estados Unidos algunas celebran el Domingo de Ramos, donde llevan palmas de algunas ramitas, sé que lo llevan. Lo sé porque lo vi en Facebook,
de los papás de Monterey Chill y Mike Chill. David Graham se llama, profesor de ISUM, del Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios en América Latina. Bueno, ese era el primer día entonces, se inauguraba la Semana Santa el Domingo de Ramos, lunes, martes y miércoles. ¿Qué se hacía estos días? Recuerde que en esa época no existía lo que nosotros conocemos como campañas de evangelización. Ellos evangelizaban empleando los días y la fecha importante para edificar, activar y para educar la fe. Los días lunes, martes y miércoles. Los datos que tenemos acerca de los primeros días de la Semana Santa son bastante escasos, no hay mucha documentación. Por lo menos hasta fines del siglo IV y principios del siglo V. En la iglesia de Jerusalén, ahora estamos hablando de la madre de todas las iglesias, la iglesia de Jerusalén, lo menciono una y otra vez para que no piense el mundo que la iglesia surge en Europa, en Roma. No es así, surge de Jerusalén. Y es una iglesia que hasta el día de hoy está activa, está ahí presente. En el siglo IV, esto no sabemos si anteriormente se ha realizado o no, solamente que hay documentación a partir del siglo IV. Lo más probable es que sí se haya practicado antes de esta fecha, pero no hay documentación, es lo que menciona el historiador González. Desde las 9 de la mañana hasta el mediodía se continuaban las prácticas de cuaresma, de ayuno. A la hora tercera, todos se reunían para cantar himnos, antífonas, para orar y para hacer las lecturas referentes al lugar y la fecha que se estaba conmemorando en ese lugar. Esto continúa hasta el primer día, o hasta la primera vigilia. Era a las 7 de la tarde, estaban todo el día, ¿eh? De las 12 del día ya comenzaban a reunirse, hasta las 7 de la tarde, de la noche. El martes es igual que el día lunes, pero luego se van al Monte de los Olivos, allá en Jerusalén, están más cerca, son todos de Jerusalén los creyentes. Cuando están en la iglesia, el obispo entra a la cueva donde el Señor les enseñaba a los discípulos. Esta cueva es supuestamente donde Cristo enseñaba a los discípulos, tampoco hay seguridad. Pero por lo menos la tradición dice ahí donde Cristo se ingresaba con sus discípulos para enseñar. Y lee el Evangelio. Aquellas porciones donde hablan de la muerte, la sepultura, la resurrección y los últimos días de Cristo. Después de la lectura hay una oración, se bendice a los catecúmenos y los fieles y se despide a todo el pueblo. ¿Quién eran los catecúmenos? Griego, viene el griego, porque el Nuevo Testamento se escribe en griego, y de ahí surge el término catecúmeno o catecumenado, que era lo que nosotros conocemos en el mundo evangélico como el discipulado. Nosotros el discipulado, ¿qué lo hacemos? Un texto muy pequeño de 8 semanas la Biblia, por ejemplo, verdades fundamentales, ¿eres cristiano sí o no? Con Luis Palau, por ejemplo, uno de ellos son trabajos de evangelismo. ¿Cuánto se demora? Un mes, 2 meses, 6 meses, un año, supongamos un año. Pero ¿cuánto se demoraba el catecumenado en las iglesias antiguas, de la que estamos viendo? 3 años se demoraban en presentar a una persona para ser candidato al bautismo, para recién ser admitido en una iglesia cristiana. 3 años. Y no solamente se enseñaba la doctrina, sino que también el estilo de vida. Se transformaba la cosmovisión de un gentil, de un pagano, esa cosmovisión se transformaba a una cosmovisión cristiana. Ahora debía mirar el mundo, interpretar el mundo, vivir en el mundo, desde una perspectiva cristiana. Y para asegurarse el catecúmeno, el discipulador, para asegurarse de que su catecúmeno era efectivamente cristiano, observaba la vida y el estilo de esta persona. Y cuando se aseguraba de que era efectivamente un cristiano, entonces se presentaba a la iglesia como un candidato al bautismo. ¿Y cuándo se bautizaban estas personas en la iglesia antigua? El gran domingo de resurrección, el domingo más importante del año en el mundo cristiano. Y el día de domingo de Ramos, lunes, martes y miércoles, ¿qué es lo que es? Se están educando la fe a estos catecúmenos los últimos días del catecumenado, porque ya son 3 años donde se le está
instruyendo, se le está haciendo a una persona cristiana. 3 años se demoró el mundo antiguo en preparar a un cristiano, solamente para ser admitido en la iglesia. 3 años. Impresionante. Y esto es lo que hacían los catecúmenos. Y los fieles se despedían al pueblo, entonces bajaban del monte, regresaban a sus hogares el miércoles, exactamente igual que el segundo y tercero, es decir, el lunes, martes y miércoles. Por lo menos, este dato proviene de la iglesia de Jerusalén. No hay otros datos, cómo se celebraba en Roma, por ejemplo, cómo se celebraba en Egipto la iglesia copta, cómo se celebraba en Etiopía con la iglesia de Etiopía, o en Siria, o en Georgia, o en Armenia. No hay datos. Solamente lo que ocurría en estos días, lunes, martes y miércoles, en Jerusalén. El jueves, Hipólito de Roma ahora, incluye un comentario para este día, el día jueves. ¿Qué dice Hipólito? Ahora nos vamos de Jerusalén, nos vamos a Roma. Porque el dato que tenemos acerca de lo que ocurría el día jueves. Se les mandará a quienes estén listos para el bautismo que se bañen el día jueves y de ese modo se purifiquen de toda impureza. Bueno, esto es simbólico también, que debían bañarse el día jueves. Por esa razón, para esto es que, aunque los bautismos tendrán lugar temprano el primer día de la semana, durante el viernes y el sábado no habrá tiempo para bañarse. Por eso que se bañaban el día jueves, porque no iba a haber tiempo los siguientes días para bañarse. Pues desde el jueves hasta el sábado será un periodo de tiempo de devoción, de ayuno y de vigilia. Van a estar preparándose toda la noche para este gran día de la resurrección. El Viernes Santo, también denominado de ese modo, ya desde el siglo I, el viernes de cada semana tenía un significado muy especial para los cristianos, por cuanto era el día en que se conmemoraba la pasión de Jesús, y que por tanto se dedicaba a la introspección, también al ayuno. También se le daba al Viernes Santo el nombre de Pascua. Ahora entonces, Pascua, para el mundo cristiano de los primeros siglos, ya no es solamente el día domingo, sino que Pascua también ahora se está empleando para aludir al día viernes. En otros casos, para aludir a toda la semana. Pascua entonces se le daba también al día viernes. Este término Pascua es muy ambiguo entonces para los cristianos antiguos. En los escritos de Tertuliano, por ejemplo, Tertuliano de Cartago, el que introduce el vocablo Trinidad, en ocasiones usa el término Pascua para referirse al Viernes Santo, otras a la víspera del domingo de resurrección y otras a ese domingo mismo, al día domingo de la resurrección. La misma ambigüedad se encuentra en los escritos de Cipriano, que se refiere varias veces a la Pascua, sin que no sea posible determinar de qué día específicamente se está tratando, del día viernes, el día sábado, el día domingo, toda la semana, no lo especifica, simplemente dice Pascua. Por esa ambigüedad, para evitar esa ambigüedad, se empezó a hablar del Viernes Santo entonces, como la Pascua de crucifixión, y el día domingo como el domingo de resurrección, o la Pascua de resurrección. La Pascua de crucifixión y la Pascua de resurrección. Así se evitó la ambigüedad. El sábado, ¿qué se hacía el día sábado? En este día continuaban los ayunos del viernes. Lo que más se destacaba en los documentos antiguos es el énfasis en la vigilia que va a tener lugar en la noche del sábado santo. En aquella vigilia los catecúmenos hacían oraciones. ¿Quién eran los catecúmenos? Aquellas personas que estaban siendo discipuladas durante 3 años, y esta es la última época, el último año. Y todos estos días se utilizaba para preparar al catecúmeno a recibir el bautismo, y este bautismo siempre se recibía en el gran día de resurrección, que era cuando se celebraba la Pascua de Resurrección. Se pasaban en vigilia, se hacían oraciones, se le imponía las manos por el obispo para expulsarle los demonios y nunca más volvieran, es lo que se hacía en esa época. Se le ungía con aceite, escuchaban lectura, recibía las enseñanzas, las últimas enseñanzas. Tenía la finalidad de preparar para los que ocurrían el gran día de resurrección, el día donde se bautizaban los catecúmenos. Así celebraba el mundo cristiano dentro de los primeros 4 siglos del mundo cristiano. El gran domingo de resurrección.
Este era el momento culminante de todo el año cristiano. Todo el año los cristianos se preparaban todos los días domingos para el gran día de resurrección, celebrar que Cristo había resucitado. Los días domingos entonces eran como mini Pascua o mini Semana Santa, que recordaban el día domingo que Cristo resucitó, pero dentro de todos estos domingos del calendario anual, el día de la resurrección era el más importante. Se le agregaron después 40 días para prepararse para el día de la resurrección, y después se le agregó una semana más, recordando que Cristo había entrado a Jerusalén. Después se celebró el martes, el miércoles, el jueves, y el día viernes ya se preparaba para, para celebrar la crucifixión de Jesucristo, recordar la crucifixión de Cristo. Eso es, así se extendió, se agregaron más días, pero la motivación, la razón de ser era estrictamente del discipulado, para instruir en la fe a los creyentes, para preparar a la fe a los creyentes, y para que participaran emocionalmente, espiritualmente, corporalmente, intelectualmente en este gran día de la resurrección. Era el tiempo preferido para el bautismo de los catecúmenos. Por lo menos ese era el día donde los antiguos cristianos se bautizaban, el día domingo de la resurrección. Era el tiempo preferido para el bautismo, que llevaba largo tiempo de preparación. Al canto del gallo, dicen los escritos antiguos. Según las prácticas romanas, anunciaba la salida del sol, y los cristianos recordarían que Jesucristo, cuya resurrección se celebraba ese día, es también el sol de justicia. En su tradición apostólica, Hipólito de Roma no dice acerca de las celebraciones del domingo de resurrección, no dice nada acerca de qué hacían los cristianos en el día de resurrección, sino lo que se refiere al bautismo de los catecúmenos, o a las personas que van a recibir el bautismo en ese día. Esto puede deberse en parte a que era lo que a él más le interesaba dejar claro, mientras que los otros cantos, salmos, lecturas que se hacían era cosa que daba por sentada, eso es lo que se realizaba en ese día. Pero ciertamente se debe sobre todo a que para aquellos cristianos de los primeros siglos, de igual modo que el punto culminante del año era el día domingo de resurrección, así también en el punto culminante de ese domingo era el bautismo de los catecúmenos. El día más importante, el día domingo de resurrección, y dentro de ese día, lo más importante era el bautismo de los creyentes antiguos. Cirilo de Jerusalén, en una de sus conferencias, dice lo siguiente con respecto a este día, al día de la resurrección. No valía poco el que por nosotros moría, pues no era un cordero material, ni un puro hombre, y tampoco un ángel, sino el mismo Dios humanizado y hecho carne. Mayor era la santidad del que moría por nosotros, que toda la iniquidad de los que habían pecado, y más sobresalía sus méritos que nuestros pecados. Él murió cuando quiso y volvió a resucitar cuando quiso también. Me gustó esa frase de Cirilo de Jerusalén para concluir esta exposición de el origen y significado de la Semana Santa. Cristo murió cuando quiso y volvió a resucitar cuando quiso también. Amén, hermano Paulo. Estaba escuchando atentamente y estaba pensando en mandarle un saludo a todos los catecúmenos que están en este momento acompañándonos, a todos los seguidores, a todos los que tratamos de alguna manera seguir los pasos, esas huellas benditas, seguir ese liderazgo de Cristo, nuestro Señor. Qué maravilloso es lo que el Señor le ha puesto en su corazón para poder transmitirnos. Sé que hay muchos saludos, ya vamos a tener en este momento darle el pase a nuestro querido hermano Samuel
Pero antes vamos a escuchar una alabanza que ya nuestro hermano tiene preparada. Se llama Cristo ha resucitado. Bendito Cristo, bendita resurrección. Cristo ha resucitado, aleluya. Hoy gozoso oír el canto, aleluya. Con trompetas proclamar, aleluya. Cielo y tierra entonar, aleluya. Nuestro reino hoy tiene vida, aleluya. Y la muerte fue vencida, aleluya. Él murió para salvar, aleluya. Y la tumba conquistar, aleluya. Su amor lo ha logrado, aleluya. Redención Él nos ha dado, aleluya. Su agonía terminada, aleluya. El fulgor se levantó, Aleluya, Cristo ha resucitado. Gloria a Dios. Qué hermosa alabanza para estar ya dando casi por concluida esta exposición especial a propósito de Semana Santa. Algo que debe estar presente no solamente en estos días que normalmente el mundo cristiano de manera mundial siempre recuerda, gracias a Dios nosotros tenemos presente este maravilloso acto de amor de nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida. Querido Samuel, ¿estás por ahí? Tenemos saludos en redes sociales, estamos muy agradecidos por la compañía, porque ya siendo las 13 horas, tenemos a varios hermanos conectados y han llegado saludos de diferentes partes. Hermano Samuelito, la palabra es Amén. suya. Ok, primero, muy buenas tardes nuevamente. El Señor les bendiga a todos aquellos que han saludado y han comentado en nuestras redes sociales. Primero comenzaremos también saludando a nuestro equipo, con nuestro hermano Héctor Vargas, Fernando Fuentes, Tomás Kirberg, Joel Muñoz, Marcos Zamarano, Paulina Jara y Anita Amigo. El Señor les bendiga grandemente a ustedes, nuestro equipo del Archivo Pentecostal. Y ahora pasaremos a los saludos a las personas que han comentado. También
Señor bendiga a nuestra hermana Mariela Vidal, que la bendiga grandemente, a nuestro hermano José Cabezas Logán, nuestra hermana Emma Flores Andabur, nuestra hermana sale Florestería Liz, que nos escribe desde Linares. Señor bendiga a Linares. La Iglesia Unida Metodista Pentecostal, segunda Puerto Montt, manda saludos a su profe y hermano Paolo Santi. Señor bendiga esta iglesia. También Señor bendiga a nuestra hermana Mónica Vidal, nuestra hermana Soledad Sepúlveda y nuestra hermana Verónica Valdebenito, que nos escribe desde Copquecura. El Señor bendiga acá grandemente a todos quienes han comentado. Y también, Señor, bendiga a los anónimos, aquellos que no han comentado, que han visto nuestro video. También aquellos que van a ver este video, la grabación en el futuro. El Señor les bendiga tanto como aquellos que están ahora en vivo, como aquellos que también han trabajado en esta exposición. Señor, los bendiga grandemente. Ahí terminamos nuestros saludos y me despido. Señor los bendiga. Gracias querido Samuel. Nuestro reconocimiento a todos nuestros hermanos, amigos que están constantemente acompañándonos, a nuestra pastora Verónica, un besito grande también para usted, a Copquecura. Esos saludos lindos a nuestro profesor y estimado hermano Pablo Santi, ahí de los hermanos de la Iglesia Unida, y también aprovechamos a saludar a quienes son también parte de la Iglesia Metodista de Derecho Público en Villa Alerce, a mi pastor César, también el apoyo constante de nuestro pastor Marcos Cárdenas, vicepresidente de la Iglesia de Derecho Privado. También siempre está apoyándonos nuestro obispo Luis Quesada de la Iglesia Metodista Pentecostal de Derecho Privado. Así que amigos de todas las iglesias pentecostales que siempre están acompañándonos, aportándonos y están ahí presentes, como Archivo Pentecostal, que es una instancia que Dios nos da de manera interdenominacional. Así que un abrazo fraterno a todas las iglesias pentecostales de Chile, que sin duda este fin de semana todos tenemos algo en que congregarnos, alguna actividad especial, y que también tengamos un tiempo en familia. Mi hermano Pablo, la oportunidad, ya Samuelito se despidió, ahora tenga usted la oportunidad para poder despedirse y a la vez también poder hacer la oración de despedida. Amén. Dios le bendiga y le guarde, estimados hermanos, porque Jesús, nuestro Señor y Salvador, resucitó. Este era el mensaje de la iglesia primitiva, el núcleo de la fe evangélica del libro de los Hechos. La esencia del mensaje, el contenido era: Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado por nuestros pecados, fue resucitado, ascendió al cielo, envió el Espíritu Santo y pronto regresará. Ese es el núcleo del contenido del mensaje primitivo, y es lo que debemos predicar también al aire libre, públicamente, en las plazas y en las calles. Lo que escuchamos en privado debemos publicarlo desde las azoteas, nos dijo nuestro Salvador. Vamos a orar entonces a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque tú eres bueno, misericordioso, bondadoso, eres el Dios de nuestra alegría, de nuestra paz, el Dios de nuestra felicidad, que tanto bien nos ha hecho nuestra alma, nuestro espíritu, y nos ha dado esperanza después de la muerte. Contigo, Señor, le encontramos significado y sentido a la vida y a nuestra existencia, no solamente a mí, Dios mío, sino a todos los creyentes, testimonios de muchos hermanos, y tú le has dado significado a la vida, Señor, esta vida sin sentido antes de conocerte. Te damos muchas gracias, Dios mío, por tu obra magnífica, extraordinaria, la cruz a favor de nuestras míseras almas, por morir por nuestros pecados, para perdonarnos de nuestros pecados. Voluntariamente ejerciste, Dios mío, y diste tu vida para limpiarnos y lavarnos nuestras conciencias, perdonarnos de todas las culpas, Señor, y también producir la resurrección de los cuerpos, de los muertos en tu segunda venida, para hacer extirpada este pecado de nuestras almas, Dios mío, en ese día glorioso, cuando tú vuelvas por segunda vez a nuestra tierra. Te pedimos, Padre Celestial, que tú bendiga a cada uno de los hermanos que está presente, Señor, los que están oyendo y los que oirán.
Te pido que tu Santo Espíritu, Dios mío, sea con ellos, bendiciendo, fortaleciendo su vida. También aquellos incrédulos que vean, Dios mío, este video, tú la redarguya de pecado, de juicio y justicia. Los convenza, Señor, para volverse a ti de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la de Dios, para que depositen su fe en ti, reciban perdón de pecados y heredad entre los santificados. Padre Celestial, sé con nosotros en este día. Muchas gracias por bendecirnos, Señor, porque eres misericordioso. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Gracias, hermano Pablo. Gracias, hermano Samuel. Nos despedimos con el himno Él vive, interpretado por el coro mixto de la Iglesia Evangélica Pentecostal en la comuna de La Cisterna, Santiago. Bendiciones. Aunque solo lo dejaron, Él vive. A pesar de la traición, Él vive. A pesar de los azotes, Él vive. Aunque el pueblo no lo eligió, aunque duro fue sufrir, Él vive. Con la cruz destrozando sus hombros, Él vive. A pesar de los clavos, Él vive. Esa lanza le abrió su costado, Él vive. Y yo cantaré, cantaré, Él vive. No me cansaré de cantar, Él vive. Triunfó la vida sobre la muerte, pudo el amor más que el dolor. Y porque Él vive, puedo decir que vivo también. Y yo cantaré, cantaré, Él vive. No me cansaré de cantar, Él vive. Triunfó la vida sobre la muerte, pudo el amor más que el dolor. Y porque Él vive, puedo decir que vivo también. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Usó el hombre todos sus recursos para detener el plan de salvación, y cuando creyó sepultar toda esperanza tras la sólida y pesada roca, fue el amor quien venció. Y porque Dios es amor, la piedra fue removida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?